divisor de voltaje no es más que dos o más resistencias en serie alimentadas con una fuente de poder, lo que llamaremos voltaje de entrada. En este caso el voltaje de entrada será de alrededor de 5 volts. Cada resistencia poseerá una cierta cantidad del voltaje de entrada, la cual dependerá del valor de la resistencia. Cabe destacar que la suma de voltajes en cada resistencia será igual al voltaje de entrada. En esta primera sección, ambas resistencias son de 100 ohm, por lo cual el voltaje de entrada se dividirá a la mitad. Es decir, si entran 5 volts, el voltaje en cada resistencia será de 2.5 volts. Es importante conectar el voltímetro en paralelo con el componente para poder medir el voltaje. En la primera resistencia, que como mencioné anteriormente es de 100 ohms, el voltaje es de 2.55 volts. Y en la segunda, al ser del mismo valor, tendrá el mismo voltaje, 2.55 volts. Que sumado sería los 5 volts que más o menos se aplicó de voltaje de entrada. En esta otra sección, las resistencias son de 220 y de 2.2 kilo ohm, por lo cual el voltaje será diferente que en la experiencia anterior. Para la de resistencia de 220 ohm será de alrededor de 4.54 milivolts, debido a que la resistencia es muy pequeña. En cambio, para la de 2.2 kilo ohm será de 4.54 volts. Esto será teóricamente, prácticamente sería de 220 sería 0.46 volts, que vendría siendo a ser como 0.46 milivolts. Y en la segunda resistencia de 2.2 kilo es de 4.66 volts, perdón, 4.66 volts, lo cual sumado nos da un valor de aproximadamente los 5 volts, que fueron lo que se le aplicó de voltaje de entrada. Esto sería todo. Soy Oscar Eduardo y gracias por ver.